Silencio en el Paraíso es una película dirigida por Clover García y producida por Carolina Aponte y Adriana Barco. El estreno de esta película fue en el 2011, época en donde en Colombia se veía mucho la violencia. O bueno, se puede decir que desde siempre en Colombia se ha visto marcado mucho la violencia. Y de igual manera el paramilitarismo y los dichosos falsos positivos. La historia relata la vida de Ronald, un joven de 20 años que trabaja haciendo publicidad mediante su megáfono y a bordo de su bicicleta por las calles del barrio El Paraíso, un sector de bajos recursos a la margen de la ciudad de Bogotá. De cierto modo, la película relata una historia de amor, y no precisamente una historia de amor en donde todo termina bien o los personajes siempre están juntos y demás. No, es una historia de amor muy particular que termina en algo absurdo que nos pasa a nosotros como sociedad. Entonces, un día la vi. Fue como si una de las estrellas que a veces me siento a ver en la ventana hubiera bajado a caminar con uniforme de colegio por el medio de la calle. Oiga, está muy bonita. Entonces comprendí. Este es el paraíso porque usted está aquí. Aunque la película tiene un contenido similar a muchas películas colombianas que hacen alusión a lo mismo que quieren tocar en este film, cuenta en particular la realidad fría que se vive en estos barrios, en donde hasta el más mínimo detalle se es tocado en cuenta al momento de toda la producción. Entonces, por esto, esta producción es muy orgánica, es muy sencilla en cuanto a mostrar las casas como son, en cuanto a tener hasta los mismos habitantes de este barrio y meterlos en la película para que ellos también se sintieran partícipes y se sintieran identificados con todo el trabajo que ellos iban a hacer para mostrar la realidad de estos barrios tan lejanos. Entonces, por eso la palabra orgánica, la palabra original en esta película se debe resaltar mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas del exterior esperaban una película como las que tienen estereotipadas de las películas colombianas, con muchas muertes o con mucho narcotráfico o con muchas mujeres al descubierto o demás. No, esta película quería plasmar la realidad de otra manera no tan amarillista, sino más desde el sentimiento de las personas que habitan en estos sectores. No solo viendo la arquitectura de fuera de sus casas o del barrio, sino entrando a los hogares y mostrando la realidad que pasa en cada uno de los hogares, mostrando las diferentes necesidades y diferentes preocupaciones que se viven en este tipo de sectores. Entonces, en este punto ya vimos el lado amoroso o el lado romántico, que es la historia de dos jóvenes enamorados que simplemente quieren vivir la vida y lograr salir de este sector o del barrio El Silencio. Por otro lado, estamos viendo la historia de la necesidad que tienen estas personas de este sector. Ahora vamos a ver el lado de la violencia, en donde no solamente se plasma desde el lado de los falsos positivos o del paramilitarismo, sino también desde la violencia de un barrio pequeño, ¿sí? En donde hay muchos pandilleros que de cierto modo también hacen sufrir un infierno a las personas que viven en todo este sector. Entonces, en este punto voy a contar algo muy clave y es como el eslogan que tienen de la película y es eh, para acabar un sueño solamente hace falta un engaño. Entonces simplemente con esa frase nos da a nosotros mucho que pensar de qué va a suceder en la película, ¿sí? Entonces ya llegando acá y viendo la última parte que de las varias que ya hemos visto, la última parte sería el engaño que se tiene contra las personas de este sector, personas que simplemente quieren salir del barrio El Silencio por un sueño, por cumplir un sueño. Entonces, pues a estas personas ser engañadas se dirigen a un camino que no saben que va a ser el destino final de sus vidas, ¿sí? Y lo más curioso es que esta última trama que toman en la película, como lo dije antes, no lo hacen de una forma amarillista, no lo hacen de una forma
errónea, sino que durante todo el transcurso tratan de tomar pedazos muy claves de lo que es el barrio y de lo que es la vida de las personas en este barrio, ¿sí? Ni no con planos supremamente difíciles, sino con planos abiertos en donde se quiere precisamente eso, plasmar la realidad de todo, donde cada ladrillo es clave para que esa sensación en las personas o en los espectadores sea una sensación diferente. Entonces, ¿sí? Ya en los últimos minutos de esta película se evidencia más que todo el desespero y la incertidumbre de aquellos jóvenes que van rumbo a un, digamos que destino, que piensan que va a cambiar su vida, ¿sí? Entonces, durante todo este transcurso se siente la tensión, se siente el dolor, se siente la angustia de cada uno de esos personajes. Y en paralelo se va mostrando la historia de amor o cómo se va acabando esa historia de amor de estos dos personajes de Ronald y Lady. Entonces se van mostrando los últimos minutos que va a quedar de su amor. Simplemente, pues uno por ir a cumplir un sueño y otra pues por ya a lo último querer dar, digamos que un respiro o una esperanza a esa relación que muy difícilmente en la película se pudo observar. Entonces comprendí. Este es el paraíso porque usted está aquí. Y lo más interesante de todo esto es que precisamente el inicio de la película es el final. Simplemente que al inicio lo muestran con una pantalla totalmente oscura en donde no se sabe qué personajes son los que están viviendo ese momento. Entonces ya al ver toda la historia, a ver todo, a ver cómo se va desenvolviendo y cómo se van desenvolviendo esos personajes, al final, claro, uno hace la conexión de que cómo iba a terminar toda la historia, aunque ya nos la contaron al inicio, pero no lo sabíamos. Entonces, ese también es un punto muy importante que hay que recalcar en esta crítica, que a pesar de que mostraron la realidad al inicio, la película o en el transcurso no se tuvo pista alguna de que ese fuese a ser el final de este personaje, ¿sí? Y ya para finalizar, pues simplemente impactante, simplemente enriquecedora e interesante la película, al ver que para hacer sentir el dolor de las personas, para hacer sentir una realidad, no se es necesario tanto el amarillismo, ¿sí? Sino simplemente contar todo desde una realidad que casi nadie en este país como Colombia lo conoce, ¿sí? Entonces es algo muy interesante al ver este film y muy importante que recalcar. Nos vemos en una próxima crítica. Informando a base 1. Dados de baja en combate, 8 terroristas. Repito, para informar que tenemos 8 positivos. Cambio.